El día que descubrí mi esencia, todo lo que buscaba vino hacia mí. El horizonte solo existe en los ojos del que mira. Tu visión se aclarará solo cuando puedas ver dentro de tu propio corazón. Para entrar de lleno en el tema, una clave importante es tener en cuenta que cuando uno hace un estudio de religiones comparadas o de tradiciones comparadas, nos encontramos con que siempre aparece recurrentemente la idea de niveles de desarrollo. Entonces, a veces uno puede sintetizar o tratar de encontrar un común denominador y puede tener el peligro de hacer algo muy propio y no respetar lo que en las culturas está. Pero si uno tratara de entender cómo es el proceso de desarrollo personal en Oriente, en Occidente, en las comunidades indígenas, en las tradiciones más armadas, ¿hay algún común denominador respetando las individualidades o las regiones? ¿Hay algo en común que podamos decir sobre esto del desarrollo personal? Sí, y eso lo podemos sintetizar de esta manera. Podemos pensar realmente que existen 3 niveles de conciencia, 3 niveles de desarrollo personal. Y esos 3 niveles de desarrollo personal, podríamos decir que hay un nivel intermedio en el cual, sobre la base de este nivel, hay uno inferior y uno superior. Lo interesante cuando uno hace un estudio comparativo, que este nivel intermedio admite uno inferior y otro superior, y estos de aquí admite grados. O sea, uno puede estar en un nivel de conciencia integrada, pero también puede estar en un nivel de conciencia yo llamo alterada. Pero puede estar más alterado, realterado, totalmente patológico, ¿entienden? O sea, los grados para abajo van siendo cada vez peores, pero estamos dentro de esta categoría o de este nivel que llamo nivel inferior, ¿sí? Lo mismo para arriba. Yo puedo llamar a este nivel de conciencia superior como nivel de conciencia ampliado, es el nombre que le doy. Ese nivel de conciencia ampliada puede estar más ampliado, muy ampliado, iluminado. O sea que admite grados para arriba y grados para abajo, pero sin hacer demasiado estratificación. Lo sabio es mantener este esquema, un nivel intermedio, inferior y superior. Entonces vamos a decir algo básico, que probablemente para las personas que por primera vez no me escucharon, es importante atender. Primero, ¿qué quiero decir cuando digo conciencia? Cuando hablo de la conciencia, siempre hablo de la dinámica del espíritu humano. Y esa dinámica siempre implica 3 aspectos o aptitudes: pensar, sentir y actuar. O si lo digo más técnicamente, la capacidad intelectiva, la capacidad afectiva y la capacidad volitiva. Mente, corazón y voluntad. Entonces, si uno piensa en este esquema, una cosa es tener conocimiento de algo y otra es tener conciencia de algo. Yo puedo tener conocimiento corporal porque conozco mi cuerpo, sé cuáles son las debilidades que tengo, las limitaciones, las enfermedades posibles. Yo puedo conocer el estado de mi cuerpo, pero otra cosa es tener conciencia corporal. La conciencia corporal implica que al conocimiento que tengo de mi cuerpo, yo quiero a mi cuerpo, acepto como soy, lo quiero, lo aprecio. Y además de eso, le doy el descanso, la alimentación y el cuidado. Entonces la conciencia corporal implica las 3 cosas: mi conocimiento, mi afecto, mi cariño, y además
cosas concretas que hago en pro de mi bien. Eso es tener conciencia corporal, no es lo mismo que tener conocimiento. Yo puedo tener un conocimiento religioso, porque estudié mucho de catequesis, religión, puedo tener un conocimiento de Dios, por mis estudios teóricos. Pero otra cosa es tener una conciencia espiritual, que la conciencia espiritual implica tres cosas. Implica que al conocimiento que yo tengo, además, vivo la experiencia de un encuentro o una presencia. Entonces vivo en un encuentro más directo, y esa experiencia de encuentro hay una conducta posterior que es como la consecuencia de esa experiencia espiritual. Entonces, tener conciencia espiritual es un conocimiento, una experiencia de presencia y de encuentro, y una vivencia en lo moral o en la conducta que sea consecuencia de esa vivencia espiritual. Eso es tener conciencia espiritual. Quiere decir que cuando hablo de conciencia estoy involucrando estas tres áreas. Entonces vamos a trabajar ahora pensando cómo sería una evolución de la conciencia. ¿Cómo es pasar de un tipo de conciencia a otro y a otro más allá? La primera clave para entender el tema es que cuando hablo de niveles de conciencia, no es que uno está o acá, o acá, o acá. No. Esto es permanentemente dinámico. Uno puede estar a la mañana, se levanta, está muy bien, ama la vida, ama la naturaleza, se encuentra con los chicos, con la mujer, con los problemas y ya bajamos acá. Salís a la calle y terminás acá abajo, ¿me entendés? Y no te digo al fin del día. Es decir, la idea es que esto es un sub y baja, evidentemente. Nadie puede decir acá o acá o acá. Sí hay ciertas leyes básicas, que lo he no solamente entendido intelectualmente, sino que lo vivencio. ¿Qué es esto? Hay mucha gente que está acá y no sale de acá. Hay muchas personas que viven este nivel de conciencia que ahora voy a transcribir, y que estas personas no conocen otro nivel de conciencia porque es el que viven y vivieron. A veces van incluso más abajo, pero no salen de aquí. Hay personas que van a trascender este nivel de conciencia y van a llegar a este nivel de conciencia que llamo integrado, ¿sí? Pero a veces me altero y me levanto. Sucede algo importante, cuanto más elevo mi conciencia, atención, cuanto más elevo mi conciencia, cuando me caigo, cuando me altero, duro menos acá alterado, porque ya sé que quiero otra cosa para mí. Entonces a veces, mientras estemos por lo menos en esta encarnación, cada uno sufriremos alteraciones, pero el tiempo que dura el estado que estoy aquí es mucho menor en la medida en que me afiancé en algo más elevado. Y eso, si entendemos lo que digo, se le suma lo siguiente. La aspiración a elevar la conciencia no es para pocos, no es para un grupo de gente mística o gente especial. No, lo que voy a describir ahora, estudiando las culturas comparadas, no es ni más ni menos que algo que compete a la condición humana. No es a una tradición o a gente especial. Esto que voy a decir es válido para todos y para cualquier ambiente. Con lo cual, cuando hablamos de la evolución de la conciencia, no hay que pensar que como soy una ama de casa o soy una persona que trabaja todo el día, esto no es posible para mí. No. O tengo una edad que... No, acá también. No es un tema de edad. No es que cuando llegue a viejito voy a llegar acá. No. Es un tema de actitud en la vida, no es un tema de edad. Entonces, ojalá que nuestros hijos puedan rápido llegar a este nivel de conciencia. Pero también aprendí un secreto, que ya lo sabemos siempre con lo que digo. Enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que vivimos. Si nosotros, padres, vamos intentando vivir en una conciencia más elevada, les hacemos más fácil el camino a que ellos lleguen aquí. Si uno vive en una conciencia alterada, es muy probable que en ese nivel de conciencia les sea difícil a los chicos remontar a una conciencia más elevada. Es decir, cuanto mejor nosotros trabajamos en la conciencia, favorecemos un clima adecuado para que ellos puedan crecer más fácilmente. Por supuesto que el crecimiento de ellos no depende de lo que yo haga en mí, no es una dependencia directa, pero sí favorezco el terreno si yo elevo la conciencia. Porque creo el clima adecuado donde puede fecundarse un camino más rápido hacia
hacia la madurez, hacia el crecimiento. Bueno, dicho estos presupuestos, vamos a entrar más a fondo todavía. Primero entonces queda claro que cuando hablo de conciencia, hablo de cómo percibo la vida, cómo entiendo y cómo veo la vida, cómo yo siento la vida, la sensibilidad, percepción, sensibilidad, cómo vibro, cómo me afecta, cómo me llega al corazón y cómo me expreso, cómo manifiesto en palabras y en actos lo que pienso y siento. Eso es la conciencia. Entonces, sobre esa base voy a empezar a describir lo que yo llamo la conciencia alterada. Cuando termine de hablar, esto va a estar tan lleno de palabras que nadie va a entender nada. Así que tengan la paciencia los que están lejos de poder seguirme la voz más que la escritura, si no llegan a ver bien. Vamos a describir este nivel de conciencia que yo llamo conciencia alterada. En este nivel de conciencia alterada, en una mirada, repito, holística de otras culturas, podemos decir que en este nivel lo que prima es la cantidad. Es decir, en el nivel de conciencia alterada, la persona tiene una mirada cuantitativa de la vida. Por lo tanto, en este nivel de conciencia, la persona le importa lo mucho y lo más. Con lo cual, la persona en este nivel de conciencia se siente que vale cuando logra tener mucho o lograr más. En este nivel de conciencia, el hacer y el tener es lo importante. Entonces, yo valgo más cuanto más tengo y cuanto más logro. Y tener mucho me jerarquiza, me hace sentir que soy más. Entonces, yo lo que soy es de acuerdo a lo que tengo y a lo que logro. Y este es el criterio cuantitativo de medir a los demás y medirme a mí. Lo que voy a decir ahora, si suena que es algo contemporáneo de sociedad de consumo, no estoy haciendo solamente una descripción de lo que vamos a ver que es nuestra sociedad que está acá, sino que todo periodo de decadencia en la cultura de la humanidad, cualquier región haya sido, cualquier momento histórico, lo que digo es válido. Repito, no es solamente para el hoy o el presente. A medida que yo lo describa, van a decir, Roberto, estás describiendo lo que nos pasa en el mundo de hoy. Sí, es cierto. Porque vamos a ver que lamentablemente, la civilización occidental, por lo menos para achicarlo, está muy puesta en este lugar. Pero quiero marcar otra vez que esto es trascendiendo el tiempo propio de cualquier realidad humana. Siempre que la cultura o la civilización priorizó lo cuantitativo, está viviendo en este estado de conciencia. Cuando la persona atiende la cantidad y prioriza lo cuantitativo y le importa el tener y el hacer más y mucho, empieza a vivir para afuera. Y al vivir para afuera va a depender del afuera, porque yo tengo que, para lograr y para tener, tengo que poner tiempo y energía dedicándome a lo externo. Atendiendo tanto lo exterior, empieza la desatención de lo interior. Entonces la persona, lamentablemente, empieza a tener una actitud acumulativa. Y entonces esta persona en conciencia alterada dice sí a todo. Quiero esto, quiero aquello, quiero aquello. Hay como una voracidad natural en este estado de conciencia donde siempre trato de tener más, lograr más, y eso se transforma en algo que me va llevando. Para lo cual mi tiempo y energía está muy involucrado en el afuera. Al punto tal, repito, que la persona empieza a depender del afuera. Y la carencia interior hace que no tenga tiempo para reflexionar, para detenerse en lo afectivo, a fondo, y para lograr una unidad entre lo que piensa, siente y hace. Entonces, ¿qué pasa? En este nivel de conciencia, como la persona no tiene tiempo de atender al interior, vive dividido interiormente. Entonces pasa lo siguiente, miren, vamos a describirlo de esta manera. Supongamos que la persona tiene una gran capacidad de acción. Entonces, en este nivel de conciencia, la persona empieza la mañana haciendo una cosa, después hace otra, llega al fin del día, hizo de todo, pero no le hizo bien. Porque fue una acción permanente
que lo llevó hacia afuera, pero no tuvo el espacio interior para lograr esta unidad entre el pensar, sentir y actuar. Hizo mucho, pero no le hizo bien, porque fue un desgaste cuantitativo de acción. Vamos a poner otro ejemplo para que lo vean por otro lado. La persona lee un libro, hace un curso, hace otro curso, vive haciendo cursos y se llena de información, está al día anoticiado de todo lo que pasa, acumuló información, sabe mucho, pero no sabe bien, porque todo ese conocimiento no lo pudo bajar a la vida, porque en esa acumulación cuantitativa de conocimiento no lo puede incorporar, porque en esta vorágine acumulativa le falta digerir el conocimiento para su interior. Todo lo que hace puede ser muy plausible, pero no lo puede digerir para trabajar hacia adentro. Si la persona es muy sensible, se levanta a la mañana cantando a la vida, después se pone mal, después se amarga, después quiere irse de esta vida, después se recupera y vive un sub y baja emocional total. Entonces vive este sub y baja, este estado de... siente mucho, pero no siente bien. Porque en este torbellino emocional termina siendo un adicto emocional. Y esta acumulación de emociones y de sensaciones no lo puede interiorizar para trabajar su profundidad. Esto lleva a que la persona que tiene una mirada cuantitativa y atiende el afuera, termina teniendo un vacío interior. En la conciencia alterada, que es como la llamo a este nivel de conciencia, la persona vive la vida de tal manera que vivir o la vida se transforma en un problema a resolver. Y siente que la vida realmente es una sucesión de problemas que tengo que tratar de resolver para seguir adelante. Y la vida viviéndola de esta manera, empieza el día mientras se afeita pensando en todo lo que tiene que hacer. Llega el fin del día y se da cuenta que de lo que tenía que hacer, de los problemas que tenía que resolver la mitad. Así que le queda la otra mitad para el día siguiente. Entonces se está acostando y pensando, mañana tengo que hacer esto, lo otro. Llega un momento en el cual la vida es una acumulación de problemas que tengo que resolver. En el trabajo, en mi casa, en todos lados. Vivo resolviendo problemas, Roberto. Vivo atajando penales. Es así. Cuando uno vive de esta manera, vive la vida como un problema a resolver, empieza a sentir que la felicidad, en este nivel de conciencia, la felicidad es la ausencia de problemas. O sea, ser feliz es no tener problemas. Y sí, Roberto, yo creo eso. O sea, ser feliz no tener tanta cantidad de problemas, por lo menos. ¿Qué suele pasar? Si yo entiendo que la felicidad es la ausencia de problemas, nunca soy feliz porque siempre voy a tener un problema más, es así. Con lo cual, atención ahora, la persona que entiende que la felicidad es la ausencia de problemas, empieza a quejarse por los problemas que le vienen de afuera, porque yo quiero estar bien. Si yo estoy mal es por siempre la culpa de que no sea feliz es el afuera. Y si no es la presidenta, ustedes me entienden, ¿no es cierto? Es esto, es aquello, siempre hay un motivo para sacarme la felicidad, o sea, yo no puedo ser feliz gracias a toda la gente de afuera. La persona que vive en este nivel de conciencia y que entiende que la felicidad es la ausencia de problemas, como no puede ser feliz, se queja y siempre vive pensando en lo que le falta. Y entonces, en vez de disfrutar lo que tiene, se queja por lo que le falta. Y se acuerdan de esta frase que ahora sí viene al caso: gozamos poco por lo mucho que tenemos y sufrimos mucho por lo poco que nos falta. Y en este nivel de conciencia la persona vive sufriendo por lo que le falta. Porque siempre le falta algo más para estar bien. En este nivel de conciencia, entonces, viviendo así, la persona vive quejándose por lo que le falta. Y en esta realidad, como lo que importa es el tener y el lograr, hay un paradigma que se instala, que es el ganar y no perder. Y sí, Roberto, porque si yo pierdo, otro gana. Y si yo gano, alguien tiene que perder, pero cada uno tiene que luchar por sí mismo. En el paradigma de ganar y no perder,
Cada uno tiene que hacerse cargo de su propia vida, Roberto, así que yo me hago cargo de la mía, que el otro se haga cargo de la suya. Cuando uno empieza a pensar así, se instala el mecanismo de que el otro, entonces, el otro, en definitiva es un competidor. Los dos competimos. Los dos tratamos de ganar. Si él gana, yo pierdo. Por lo tanto, vivo a la defensiva y vivo cuidándome lo mío. Y debido a todo esto, lentamente se va instalando en este nivel de conciencia una conciencia individualista. Y sí, si yo no pienso por mí, ¿quién va a pensar? Si yo no me dedico a lo mío, ¿quién se va a dedicar? Y por este camino, como una consecuencia inmediata, en esa conciencia individualista donde tengo que cuidarme lo mío y tengo que ganar y no perder, y el otro es un competidor o un posible competidor y vivo a la defensiva, por este camino, lamentablemente la persona de conciencia alterada termina siendo irresponsable. ¿Qué significa irresponsable? Que no me hago cargo de las consecuencias de lo que hago. Entonces, en el nivel de conciencia alterada, yo tengo que hacer lo que a mí me conviene. Y si haciéndolo perjudico al otro, es un problema del otro, no mío, que no se sabe defender. Entonces, que aprenda a defenderse. Si yo haciendo algo contamino la naturaleza, es un problema del Estado, no mío. No me vengan a quejarme a mí. Que pongan leyes, hagan lo que sea, pero yo, y a la larga, en la conciencia alterada, buscando mi beneficio, me olvido del bien. Y entonces la irresponsabilidad viene porque cuidando lo propio no me interesa lo ajeno. Y a veces incluso, cuidando lo propio, perjudicando lo ajeno, acuso al otro de que no se sabe defender. Se dan cuenta del modelo de planeta que podemos tener así, ¿no es cierto? ¿Para dónde vamos, no? Con esta consecuencia de la irresponsabilidad, en la conciencia alterada, la falta de dedicación al interior, hace que la persona sea como un instrumento musical que no se conoce, como decíamos en el enagrama. Entonces vive haciendo ruido o toca la música del otro, porque no tiene tiempo de mirar quién es, para qué está y a dónde va. Entonces, como no hay tiempo para el interior, y más aún, cuando voy a mi interior me siento vacío, estoy lleno de ruido, de entretenimiento, de lo que sea, para salir de esa sensación de vacío que me causa ir a mí. La falta de interioridad hace que le tenga miedo a estar en soledad. La soledad en este nivel de conciencia no es ni más ni menos que una sensación de aislamiento que me pone triste, y por eso le escapo a la soledad. Y por eso lleno mi vida con una cantidad de cosas que tapan ese vacío existencial, como lo describen los posmodernos, tratando de evitar ese sentimiento de amargura o de pesadumbre que me ocurre cuando me quedo solo conmigo. En este nivel de conciencia, la preocupación por el tener y el hacer hace que la intensidad sea sinónimo de velocidad. O sea, hoy fue un día intenso porque hice mucho. Hoy fue un día intenso porque logré mucho. Entonces, para la conciencia alterada, intensidad es sinónimo de velocidad. Conclusión, para lograr mucho y hacer mucho, tengo que correr mucho. Entonces el correr se transforma en el verbo que se conjuga aquí. Vivo corriendo. Lamentablemente, la atención a lo inmediato hace que la persona en conciencia alterada viva sin metas. Viva sin metas. ¿Para qué me voy a preocupar de una meta, Roberto? Lo que tengo que hacer es trabajarla acá. Si me pongo una meta, sufro porque me cuesta llegarla, porque el gobierno, la realidad me la cambia. Entonces lo que preocupo es de lo ahora, de lo inmediato. La atención a lo inmediato hace que la persona no se ponga metas, viva tratando de atajar la realidad que tiene delante. En ese estado, lamentablemente la persona no sabe distinguir bien lo urgente de lo importante, o vive atendiendo lo urgente y se olvida de lo importante. O lo posterga tanto que nunca llega a atender lo importante, porque siempre hay urgencias. La atención de lo urgente por lo importante lleva a que la persona viva un estado de estrés muy fuerte y somatiza en el cuerpo toda esta carga. En general,
y lo digo pensando en una charla que tuve recién, el pH que hay acá es muy ácido, por eso la persona se vive se vive lastimando, porque su cuerpo sufre ese nivel de ansiedad y dedicación a lo externo y de falta de interioridad y de reposo. Porque el reposo, repito, es encontrarme con un cierto vacío. Así que lo que hago es cuando tengo tiempo me entretengo, no descanso. Bajo este concepto, entonces, la persona vive en un estado en el cual todo lo que pasa, le pasa. Es decir, vive tratando de atender las cosas y todo en el fondo es producto de la casualidad. Es decir, las cosas ocurren y te lo dicen de esta manera. Y si la vida es así, Roberto, la vida te pasa. Si se agarras el tren te salvaste y si no perdiste. O sea, todo es una oportunidad que tenés que engancharte. Las cosas suceden, tenés que agarrarte la oportunidad. Si la agarraste, negocio en mano, lograste las cosas. Entonces la vida es una sensación de situaciones de casualidad que ocurren y que tengo que aprovecharlas, tener la habilidad, fíjense las palabras que uso, la habilidad para descubrir la oportunidad y llegar a tener más o lograr más. Y a veces, si sos un poco distraído, te perdiste el tren o te perdiste la oportunidad. Cosas que ocurren en la vida y que tenés que aprovecharlas. Esta es la conciencia o el estilo de pensar de la realidad. Y yo le pondría que en este nivel de conciencia, el aparatito más importante es el reloj. Podría poner el celular también, ¿no? Porque ponemos varios aparatitos, pero este pongo el reloj. Sí, porque repito, el tiempo es oro. Y entonces bajo ese lema, lo que me importa es ganar tiempo y ganarle al tiempo. Cualquier estudioso de ética sabe que estoy describiendo a un perfil de ser humano que tiene mucho que ver con José Ingenieros, con su libro El hombre mediocre. Entonces la palabra mediocridad, que a veces vulgarmente la decimos a la persona que no hace demasiadas cosas, en un sentido ético más profundo, lo que estoy describiendo es a la persona mediocre. Porque la falta de interioridad, que hace que piense de una manera, sienta de otra y actúe de otra de acuerdo a la conveniencia, del momento, de la urgencia. Si me conviene ir para acá, vamos para acá. Si para tener un negocio tengo que ir por acá, voy por acá. Es decir, me voy manejando de acuerdo a las oportunidades que se me brindan. Este manejo así camaleónico o acomodaticio para sacar mi beneficio, porque en el fondo es lo que me importa, hace que la persona realmente termine siendo una persona mediocre. ¿Por qué mediocre? Porque piensa a medias, siente a medias y actúa a medias. Como no ha trabajado su interior, lo que hace o dice no es lo que piensa o siente. Repito, hoy va a decir algo si conviene, va a cambiarlo después si no le conviene. Y va a manejarse efectivamente, repito, de acuerdo a la conveniencia, por esta conciencia individualista. Conclusión, la persona mediocre es el tipo de conciencia de la conciencia alterada. Y en este nivel de conciencia, este tipo de persona va a aspirar, va a buscar o ambicionar, repito, el tener más y lograr más. ¿Qué es lo que ocurre? Mucha gente viviendo así, de mucha gente viviendo así, unos pocos logran tener y lograr lo que quieren. Una mayoría anónima entiende que la felicidad es lograr ese tener más o lograr más. Lo más cómico es que las personas que tienen más y logran más, se les pasa el resto de la vida cuidando lo que tienen y tratando de no perder lo que lograron. Con lo cual uno queda atrapado en el sistema. Entonces la persona que vive en este nivel de conciencia, una minoría que sale en la revista, que salen en las tapas de las revistas, ¿no es cierto?, normalmente, que tienen o lograron mucho, vos ves que si escarbás un poquito hay mucho vacío y hay mucha atención a cuidar eso que dije. Y otra cantidad, insisto, tiene este espejismo de felicidad de creer que el tener y el lograr me hace feliz. Para ellos es el modo de vida, no hay alternativa. Eso es lo que sienten, lo que vivieron, lo que fueron enseñados, etcétera, etcétera, etcétera.
Ahora, lo que voy a decirles es más doloroso, porque hay una sociedad de consumo, la palabra consumo está hablando de cantidad, que me va tirando para abajo. Entonces, lo que estoy describiendo todavía tiene múltiples variables, donde me siento peor y peor y peor. Yo voy a llamar a este nivel de conciencia también el nivel del niño inmaduro, porque lamentablemente no tiene que ver con edad, El niño inmaduro porque la persona vive como una actitud caprichosa, se queja de todo, quiere más, vive acumulando, siempre está inquieto, le cuesta disfrutar. Bueno, todo lo que podríamos decir un niño caprichoso. Y este niño inmaduro es la conciencia que uno percibe, lamentablemente en forma diaria, en todo lo que nos rodea. Como otro elemento más de descripción, es que la persona que vive así no tiene control, tiene un descontrol, y este descontrol viene porque en la preocupación por lo urgente no sabe poner bien su tiempo y su energía. Y muchas veces para lograr algo o tener lo que quiere, dedica mucho tiempo a ser sociales o a hacer cosas que por conveniencia no terminan alimentándolo internamente. Y esta es una realidad, la falta de interioridad lo lleva a que termina teniendo una anemia interior. Y esa anemia interior hace que muchas veces esa persona necesite ir llenando su tiempo, haciendo o teniendo, para no entrar en ese vacío que hablé antes. Y no tiene tiempo para nutrirse. Por eso solamente habla de lo que hace o habla de lo que tiene. Chan, chan. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad, Esto que estoy describiendo, quizás muy grotescamente o muy así tan fuerte, la pregunta es, ¿cómo se sale de esto? A esto vinimos a esta vida, este es el nivel de conciencia, cuidado que es el que respiran nuestros hijos también, no solamente nosotros. ¿Este es el nivel de conciencia que la humanidad necesita? No. Lo que pasa es que para salir de este nivel de conciencia hay dos maneras, por lo menos desde lo que voy observando, estudiando y viendo. Una manera de salir de este nivel de conciencia es por la admiración. Hay personas que empiezan a vivir este nivel de conciencia que lo voy a describir ahora, que llamo el nivel de conciencia integrada. En este nivel de conciencia integrada, cuando a personas que viven acá, viven de una manera distinta y los ves mejor, muchas de estas personas ven en estas la ocasión de pensar que se puede ser feliz de otra manera, que se puede vivir de otra forma. Y en la admiración a estas personas, algunas de estas salen y empiezan a vivir lo que voy a describir. Muchas otras, lamentablemente, el paso de aquí a aquí lo hacen por dolor. Porque a veces personas que están viviendo de esta manera, cuando llega una situación límite, no tienen respuestas, porque faltó interioridad. Entonces la sensación de que ante un dolor fuerte o una situación límite me doy cuenta que todo lo que tengo y lo que logré no me permite entender lo que está pasando, ni saber qué hacer. Y esa impotencia que eso me genera, me produce un dolor enorme. Uno se plantea, ¿vale la pena esto? ¿Esto es todo? Y muchas personas ante situaciones de separación, de muerte, de enfermedad, etcétera, etcétera, hace que de pronto diga basta y empiece a pensar otra alternativa. En el libro El Caballero de la Armadura Oxidada, que siempre les digo, los que no lo leyeron no lo dejen de hacer, este caballero vivía acá, en esta metáfora, ¿no?, que del libro. Pero de pronto su esposa y su hijo le dijeron, mira, si seguís así nos vamos. Y cuando se dio cuenta que si seguía de esta manera perdía a los seres queridos, decide intentar cambiar. No por decisión propia, no porque dijo basta, sino porque sentía que perdía los afectos que más amaba. Bueno, la experiencia es que el dolor o la admiración
son realidades que me permiten tomar la decisión de hacer este cambio, porque el cambio de aquí a aquí se hace por una decisión, o como en la psicología se dice, un darse cuenta. Ese darse cuenta, insisto, a veces ocurre por enfrentar situaciones límites. Y ejemplos hay pilas en la vida de alrededor nuestro, en donde personas que estaban muy bien, en el sentido de que no les faltaba nada, que tenían un montón de oportunidades materiales, etcétera, etcétera, de pronto sintieron la inconsistencia de la falta de respuestas. Cuando uno sale de acá y pasa a lo que yo llamo la conciencia integrada, la clave de esta conciencia integrada es que la persona prioriza la calidad, no la cantidad. La persona empieza a tener una mirada cualitativa de la vida. Y una mirada cualitativa de la vida es que ahora sí, no me importa el tener más o el lograr más, me importa el ser mejor. Pero necesito que me sigan bien las neuronas para que me comprendan esto. ¿Qué significa que me importa el ser mejor? No es, atención ahora, no es que esto está mal. La persona que pasa a la conciencia integrada se da cuenta que lo que tiene que hacer es poner la cantidad en función de la calidad. Ese es el secreto, no es que esto está mal. Es que el tener y el lograr tiene que estar en función del ser. Cuando el tener y el hacer está en función del ser, la persona vive una plenitud distinta. Y esto se da cuenta acá. Cuando por tener más o lograr más dejo de ser mejor, no pago ese precio. Esto se da cuenta esta persona. Mi tener y mi lograr está en función del ser. Entonces, si yo teniendo más o logrando más me perjudica lo que soy, no lo hago. Porque priorizo la calidad y no la cantidad. Pero ¿qué significa preocuparme por el ser y no por el tener y el lograr? Miren esto. Cuando uno vive con una mirada cuantitativa del tener y del lograr, lo que importa es cuánto tengo y cuánto logro. Cuando yo trabajo el ser, las preguntas son ¿cómo tengo lo que tengo? ¿Y cómo hago lo que hago? ¿Y para qué tengo lo que tengo? ¿Y para qué hago lo que hago? Esas son las preguntas. Entonces, la conciencia integrada, no me importa cuánto, me importa cómo y para qué. Y ahí elevé la conciencia. Y esto no es un desprecio a la cantidad, un desprecio al tener, no, ni un desprecio al éxito, no. Es que esto esté en función de esto. Entonces, bendito sea si una persona puede tener mucho y lograr mucho, no perjudicando su ser. Pero lo más profundo es que esto esté en función de esto. Esto es nivel de conciencia integrada. Y cuando uno vive de esta manera, cuando le importa lo mejor, lo primero que me importa es mi propia vida. Entonces yo voy a tratar de que todo lo que hago y digo sea lo que pienso y siento. Y por eso me va a importar mucho saber quién soy, para qué estoy y a dónde voy. Y por eso hago un curso de Enneagrama, ¿me entienden? Porque en definitiva quiero conocerme y darme cuenta lo que debo cambiar de mí para superarme como persona. Entonces voy a atender a mi interior. Sí, claro que sí. Acá va a haber interioridad. La primera experiencia básica es que cuando uno sale de acá y se va acá, la primera sensación es de ir contra la corriente. Porque todo el mundo anda por acá y cuando uno se decide salir de esto, ya te miran raro. Y te sentís que vas contra la corriente. Por eso esa metáfora oriental, únicamente los peces muertos van a favor de la corriente, ahora tiene sentido, ¿ven? La gente que va a favor de la corriente va por este camino. Cuando decido ir contra la corriente, empiezo a sentir una vitalidad donde ya salgo del nivel ácido y empiezo a tener más alcalino, ¿me siguen? Y empiezo a tener una sutilidad y salir de la densidad. Acá hay mucha densidad. En esta densidad hay mucha gente que come mucho y duerme mucho. A medida que voy subiendo, acuérdense, cada vez más
siento menos hambre y puedo dormir menos, porque uno va sutilizando su materia. Y la primera impresión, repito, es que en la conciencia integrada, cuando la persona empieza a tener una interioridad, deja de vivir para afuera. Ya no está pendiente de lo que pasa afuera, le importa desarrollarse y por eso se interroga y se pregunta las 3 preguntas fundamentales. Cuando hace eso, la persona empieza a darse cuenta de que no va a dejar de lado lo importante y va a colocar lo urgente en su lugar. No todo es importante, como no todo es urgente. Hay cosas importantes y cosas urgentes. Y le voy a dar tiempo a lo importante. Entonces me voy a pasar 2 días y medio a estudiar un conocimiento como el que les acabo de decir. Porque eso es importante. Lo urgente podrá esperar, pero esto no, porque si no le dedico nunca tiempo a esto, me atrapa lo urgente. Cuando la persona empieza a tener una conciencia integrada y tiene una unidad entre lo que piensa, siente y hace, sale de esta conducta que llamamos mediocridad y empieza a tener una integridad. O sea, voy a tratar de pensar, sentir y actuar en armonía y ser coherente. Y esto es ser mejor. Ser mejor es ser coherente. Cuidado, no es ser coherente o ser íntegro no es una estación de llegada. No es que ya llegué, ya soy coherente. No. Es un viaje. Toda la vida tengo que todos los días levantarme y decir, tengo que cuidar de la incoherencia, tengo que cuidarme. Pero voy a estar atento a eso. Voy a estar atento para que no se me cuele la incoherencia. Y en la medida en que lo voy intentando, voy sintiendo un placer y una felicidad muy grande. Justamente, cuando la persona vive de esta manera, yo les decía, al comienzo se siente sola, ¿sí? Pero después se da cuenta que no está tan sola, que hay otra gente media loca, que dedica un viernes a la noche a escuchar a un filósofo, o sea, estamos todos locos, o sea. Empiezo a darme cuenta que no hay tanta gente, no son pocos los que están acá. Y esta sensación de que no somos pocos empieza a crecer y uno se siente ya que no es tan distinto. Atención ahora, suele pasar que la persona de conciencia integrada mira con mucho amor a esta conciencia, porque se da cuenta que se le va la vida y que el espejismo de felicidad no da felicidad. En cambio, la persona que está acá mira con mucha acidez a esta. Más aún, en general, esta tiene un cierto desprecio de esta. Siempre la mediocridad desprecia la integridad. ¿Por qué? Y porque en definitiva, lo que hizo esta es bajar un cambio, como dicen los chicos. Bajó un cambio, bajó la velocidad. Ya no me importa el apuro. ¿Ven? Eso lo dije hoy a la mañana, a la tarde. En la conciencia alterada, la persona vive en un estado de apuro. Acuérdense que apuro es impureza. El A es prefijo de carencia. Aquí la gente vive apurada y se intoxica y se enferma. Aquí la persona baja un cambio. Entonces, ¿qué pasa? La primera actitud es, ahora te volviste lenta. Y te critica porque sos lento, acá. Y además, ya no te interesa lo que te interesaba antes. Entonces, generalmente esta gente la mira como media volada a esta otra. Y hay un cierto desprecio irónico o real cuando alguien se dedica a mirar la vida desde este lugar. A veces esa actitud viene porque esta persona, agotada en todo eso y no queriendo cambiar, no le encanta ver al otro tan feliz no estando en el mismo ritmo. Me ha pasado muchas veces que a nivel matrimonial esto es ocasión bastante severa de divorcios o separaciones o todo. Y a veces chicos que pasan a un nivel de conciencia así y padres que están acá los torturan. Porque un padre acá no entiende que un chico no tenga la preocupación que acá se tiene. Y menos en un ambiente, en un matrimonio donde uno se coloca acá y otro acá. A la larga, este sufre mucho porque si este se pone ácido, se van separando las aguas. Pero, repito, aquí la persona de conciencia integrada mira con mucha misericordia, con mucho amor, cuando alguien está acá y trata de acompañarlo y ayudarlo. Esa es la experiencia que voy teniendo. Entonces, en general, cuando estoy en conciencia integrada, en la preocupación de ser mejor, no es para yo sentirme mejor, sino que yo quiero ser mejor para dar mejor.
Y me importa ahora sí que lo que transmito hacia afuera sea la expresión de lo que soy. Y por eso miren esto, aquí la vida era un problema a resolver. En la conciencia integrada, la vida es una oportunidad para crecer. Y pongo la palabra crecer con S. Es una oportunidad para crecer. Y todas las cosas que me pasan, incluidos los problemas, son oportunidades. En la conciencia integrada la persona transforma los obstáculos en oportunidades, que esa es la gran clave en este nivel de conciencia. Y como la vida es una oportunidad para crecer, entonces la felicidad ya no es no tener problemas. La felicidad en este nivel de conciencia es la vivencia de mi ideal de vida. La felicidad está puesto en tratar de vivir esos valores que yo aspiro en mi búsqueda de ser mejor. En la conciencia alterada, la persona se rige por el interés. En la conciencia integrada, la persona se rige por valores. Entonces los intereses están en función de los valores, acá. Entonces me importan los valores y la felicidad es la vivencia de esos valores y sobre todo el valor más importante que es el ideal de vida. Entonces la felicidad es otra cosa. Y cuando vivo de esta manera, se vivía quejando de lo que le faltaba. La persona de conciencia integrada aprende que lo importante es disfrutar lo que tengo. Y entonces esta persona disfruta con mucho o con poco. Entonces puede disfrutar con unos fideos con manteca, como un plato exquisito de camarones, etcétera, etcétera. Esta sabe disfrutar con poco o con mucho. Esta siempre se queja de algo. Entonces la diferencia de paso acá a acá es justamente, se queja de lo que falta, disfruta lo que tiene. Y esta actitud de disfrutar genera una corriente distinta. ¿Por qué? Porque ya el paradigma, acá, ya no es ganar o perder. El paradigma acá es dar y recibir. Porque en definitiva, en este paradigma, lo que importa es aprender. Yo aprendo del otro y el otro aprende de mí. Entonces empezamos a tener un paradigma donde lo que importa es compartir. Y ya entonces el otro ya no es un competidor en la vida, el otro pasa a ser un compañero de viaje en la vida. Donde de él aprendo, donde yo le doy a él para lo que yo pueda el otro aprender, y crecemos juntos. Ya miro al otro como un compañero de viaje, y por lo tanto, ya no vivo a la defensiva. Ya trato de ver en qué me puedo acercar al otro. Y entonces aparece de una conciencia individualista, lentamente se forma una conciencia comunitaria, en donde dejo de pensar en singular, propio de la conciencia alterada, y paso a pensar en plural. Y por supuesto, ahora sí soy responsable. ¿Por qué? Porque me es importante las consecuencias de lo que hago. Sí, si hago algo afectando al otro, voy a reparar, porque no quiero que nadie sufra por mi beneficio. Como pienso en plural, lo que me importa es que nos beneficiemos todos. Entonces, si haciendo algo daño a alguien, o a la realidad, la naturaleza, lo que sea, voy a reparar o buscar solucionarla. Porque me importa el bien, no el beneficio. Esa es la diferencia. Me importa el bien, no mi beneficio. Cuando la persona de conciencia integrada dedica tiempo al interior, porque ya no está en ese vacío, sino que empieza a tener una mirada hacia adentro, hacia sí mismo, en esa mirada hacia sí mismo, empieza a preguntarse quién soy, para qué estoy, a dónde voy, y entonces busca saber qué instrumento musical es y tocar su propia música. Ya no quiere tocar la música de otro ni hacer ruido. Busca afinar su vida. Y como busca tocar su música, le importa su misión en la vida. En este estilo de vida, sí, la intensidad
ya no es sinónimo de velocidad. En la conciencia integrada, la intensidad es sinónimo de profundidad. Entonces, hoy fue un día intenso, no porque hice mucho, sino porque puse mucha dedicación en lo que hice, porque puse mucha atención, porque puse mucho amor en lo que hice. Por eso es un día intenso. No por la cantidad, sino por la atención y el amor que puse en eso. Generalmente la persona que está en conciencia alterada, de lo que habla, es de lo que hace y lo que tiene. Y mira a los demás y los valora por lo que tienen y no por lo que logran. En la conciencia integrada, la persona, lo que le importa es ser mejor y ayudar a que los otros sean mejor. Y por eso entonces en esa mirada siempre tiene cosas profundas para compartir, porque tiene tiempo para trabajar el interior. En la conciencia alterada o habla de las cosas o habla de los otros, criticando, juzgando. Aquí siempre hay algo para compartir. La intensidad es sinónimo de profundidad. Pero ¿saben un secreto? La persona que estaba en conciencia alterada, que ya llamábamos el niño inmaduro porque era así a todo acumulativamente, lo que diferencia en la conciencia integrada es que en la conciencia integrada la persona no dice sí a todo, aprende a decir que no y sabe el valor de la renuncia y sabe que para decir sí a algo tiene que decir no a muchas cosas. Y como lo que lo orienta es ser mejor, no va a comprarse la última novedad tecnológica para tenerla por tenerla, sino que sabe que invertir en eso o comprarse la marca último modelo es un desgaste económico o de peligro de ostentación, porque eso te va a traer problemas, porque prioriza otra cosa. Entonces lo que va a decir que no a lo que no le parece importante para él mismo. Entonces esto de decir que no es medio como ir contra una sociedad de consumo. A una sociedad de consumo no le interesa nada que la gente esté en conciencia integrada, porque la conciencia integrada no consume todo. La capacidad de renunciar y decir que no, repito, hace que la persona no viva pendiente de cosas que son innecesarias. Para la conciencia alterada, la persona rica es la que más tiene. Para la conciencia integrada, la persona rica es la que menos necesita. Porque sabe que teniendo más tiene que dedicarle más tiempo a lo que tiene. No es un desprecio al tener. Es una preocupación de que el tener no me ahogue. Eso es. Entonces, si puedo tener lo necesario e invertir mi tiempo y mi energía para otras cosas que me parecen fundamentales, bienvenido sea. Por eso el paso de esta conciencia hace que la persona viva un poco más de libertad y deja de correr y empieza a caminar para llegar. ¿Para llegar a qué? Para llegar a las metas que se pone. En la conciencia integrada la persona tiene metas, tiene metas. La primera es ser mejor él o ella. Y después va a tener otras metas cualitativas en pro del bien común y otras cosas. Entonces va a tener siempre algo hacia donde ir con amor para que su crecimiento, propio y ajeno. Eso es propio de la conciencia integrada. Y acá vivía en un estado de descontrol, porque ponía su tiempo y energía a muchas cosas superfluas. Cuando la persona está en conciencia integrada, tiene un estado de control y busca controlar su tiempo y su energía. No acumulando ideas o conocimientos, no acumulando actividades y no acumulando sensaciones. Viviendo, tratando de que todo lo que piense, sienta y haga me permita vivir una cierta armonía. Como vive de esta manera, la soledad deja de ser una experiencia traumática, como era acá. Y la soledad pasa a ser una necesidad. Pasa a ser una necesidad. Porque la soledad pasa, como ustedes ya lo escucharon otras veces, pasa a ser ponerle sol a la propia edad. Pasa a ser una oportunidad
para encontrarme conmigo mismo y poner claridad a lo que pienso, a lo que siento y a lo que hago. Entonces la soledad es una experiencia de intimidad con uno mismo que me entrar en mí, revisar cosas de mí y cambiar lo que tenga que cambiar. En la conciencia integrada la persona sabe retirarse a la soledad para mirarse, para encontrarse. Y pasa lo que dije antes, ser mejor para dar mejor. Por eso la palabra solidario y solitario tiene la misma raíz. Porque nadie puede ser solidario si no aprende a ser solitario. Si yo no aprendo a mirarme a mí y ver las dificultades que tengo, ver mis luces y mis sombras, ver lo que me cuesta superarme y crecer como persona yo, si yo no hago eso en mí, cuando voy al otro le doy consejos. En cambio, cuando yo lucho conmigo, con esa lucha interior de ser mejor, de superar dificultades y demás, cuando voy al otro lo entiendo bien. Y no voy a tratar de darle un consejo, todo lo contrario, le podré hablar de mi experiencia para que el otro pueda tomar la suya. Entonces la verdadera solidaridad no es dar cosas, sino ayudar al otro a que crezca. Pero no diciéndole lo que tiene que hacer, sino compartiéndole mi experiencia en esa lucha personal de crecimiento. Y por eso me pasa a mí, que lo digo así con la sensación de familiaridad, uno termina enseñando lo que le cuesta a uno, ¿me entienden? O sea, uno enseña lo que a uno le cuesta. Todos los temas que enseño son los temas que a mí me cuestan vivir y que trato de vivirlo mejor y trato de tener la claridad necesaria para yo, personalmente primero, cambiar lo que tengo que cambiar. Cuando lo comunico a los otros, me doy cuenta que en el otro hace eco eso, porque internamente en mí me hace recontra eco, o sea, porque a mí es lo que me cuesta y lucho. Entonces puede ser más valioso cuando uno lo pasa por uno primero. Entonces esto no está sacado de un libro, está sacado de la lucha titánica de observar mucho y observarme mucho. Entonces he aprendido la importancia de retirarse a la soledad para mirarse, y descubriéndose en uno lo que nos cuesta, podemos entender mejor a los demás y podemos hablar no solamente con mayor autoridad, sino hablar con mayor humanidad al que tengo a mi lado, porque sé lo que me cuesta, sé lo que cuesta esto. Cuando la persona vive de esta manera, en conciencia integrada, suele pasar lo siguiente. Generalmente, yo dije que la persona de conciencia alterada tiene cierto desprecio o ataca a esta persona así. Y tiene que ver con esto de que cuando uno elige esto, quiero decirles algo, uno tiene que exponerse a sufrir un poquito. Claro, porque cuando elijo esto voy contra una corriente. Y la ironía viene del padre, viene de la madre, viene de un hermano, siempre viene de alguien que te duele mucho, no de un extraño, ese no te va a doler. O de tu esposo, de un ser querido. La pregunta es ¿por qué pasa eso? Porque la mediocridad, dije, no tolera la integridad. Y sin ánimo de hacer algo religioso, simplemente para describirlo, así como Sócrates en la conciencia de la humanidad es el modelo del hombre que lucha frente a la masa, defendiendo lo que él cree que personalmente vale, aunque la mayoría diga lo distinto. La muerte de Cristo tiene mucho que ver con esto. Lo que mató a Cristo no fue un grupo de gente, fue la mediocridad que no soportó que alguien viviera íntegramente. Entonces lo sacó del medio. Cuando vos seas íntegro en un ambiente mediocre, preocupate. Si vos sos en una oficina el único que lava las tazas cuando terminás de usarla y nadie la lava, te van a decir todo, sos un tarado, sos un olfa, de que te la das. Cuando vos hagas lo que tenés que hacer, le enrostrás a los que no lo hacen lo que no están haciendo. Y aunque no lo haces a propósito, pero cuando vos elegís hacer lo correcto, lo que debe ser, lo mejor, lo sano, repito, le enrostrás a los que no lo hacen lo que están dejando de hacer. Entonces tienen dos actitudes. O te imitan y todos lavan la taza, o te condenan y te crucifican. Y esto es el pan de cada día, lamentablemente. Por eso muchas personas que quieren superarse sienten que esta ola termina destruyéndolos.
Por eso en la cosa política y la cosa pública hay tanta podredumbre, porque hay muchos mediocres y cuando aparece una persona íntegra, la sacan del medio enseguida. Porque este tipo, ¿cómo que no acepta esto? ¿Cómo que no? No, sacarlo porque es un mal ejemplo para todos. Lo digo con dolor por mi patria, ¿me entienden? Entonces uno siente lamentablemente que la mediocridad siempre destruye la integridad y cuando eso se trata de la cosa pública, del poder judicial, ejecutivo y legislativo de una nación, a veces la enfermedad es letal. Porque el que no progrese personas íntegras dañan al cuerpo colectivo, ¿no? Vamos a llamar a esta conciencia integrada como la conciencia madura. Otra vez, no por un tema de edad, sino por un tema de actitud en la vida. Es maduro esto que estoy diciendo. No importa la edad, es un tema de actitud. Lo que sí ocurre, miren ahora, así como cuando uno está acá, en la conciencia alterada, hay como una densidad que me tira para abajo. Cuando uno elige la conciencia integrada, atención ahora, siento una energía, una fuerza que me tira para arriba. Cuando uno empieza a vivir así, como empieza a vivir desde un centro, en ese centro empiezo a sentir una aspiración. Sí. Empiezo a sentir unas ganas, una aspiración de superación ya de otro orden. Me olvidaba decirles algo que tiene que ver con eso también. Yo dije que el aparatito típico de la conciencia alterada era el reloj. El aparato típico de la conciencia integrada es la brújula. ¿Qué tal si todos anduviéramos con una brújula colgando en vez de con un reloj en la cara? ¿Me entienden? ¿No sería una manera contestataria al sistema? Claro, vos se de que todos nos colgamos brújulas. Porque la brújula, en el fondo, es preocuparme por la orientación. Puedo ganar mucho tiempo y vivir la vida desorientado toda la vida, ¿me entiendes? Cuando empiezo a orientar mi vida, le doy sentido a mi vida. Entonces es importante dejar de lado el reloj y poner la brújula. Esto lo dice en Buenos Aires Sergio Sinai, y me parece muy bueno eso. Trabajar, la brújula me parece que es el símbolo de la conciencia integrada. Preocuparme hacia dónde voy, cuál es mi meta, cómo ser mejor, cómo trabajar mi interior para llegar a eso y cómo ayudar a que los demás lo hagan. Conciencia integrada. Ahora sí. Bueno, Roberto, ya está, ya llegamos. Viviendo así, hermano, ya está, ya, no me compliqué la vida. Ya, aquí ya más o menos yo me parece que zafo un poco, pero llegar a... Esto ya es mucho. Ahora me vas a decir que hay algo más todavía. Sí, con todo respeto, en toda la conciencia de la humanidad, en todas las grandes culturas del planeta, en los momentos de apogeo de las culturas, todas ellas siempre sintieron que esto no era la meta. Había una meta más. Y esta meta tiene que ver con el tercer nivel de conciencia, que lo vamos a llamar el nivel de conciencia ampliada. Ahora, lo que sí tengo que decirles es que si el paso de acá a acá era una decisión o un darse cuenta, a veces por el dolor o a veces por la admiración, el paso de aquí a aquí es un salto. Es un salto. Sí. Aquí uno pega un salto. Y ese salto se pega, igual que en el último capítulo del Caballero de Armadura Oxidada, en el 7º capítulo, que se llama La Cima de la Verdad, él está agarrado a una piedra y tiene que soltarse. Hay que soltar para saltar. ¿Soltar qué? Yo dije que acá la persona vivía descontrolada y que aquí uno buscaba el control de su tiempo y su energía. Hay que soltar el control. Para pasar a la conciencia ampliada, uno tiene que soltar muchas cosas y pegar un salto. Eso está figurativamente explicado en este libro que les digo.
La pregunta es, ¿qué significa esto que estás diciendo? Uno deja de tener el control y se entrega. Se entrega y aparece una palabra que es fluir. Palabra muy New Age puede parecer, pero ahora van a ver el sentido que les doy. Uno empieza a entrar en el ritmo armónico de la vida, uno suelta un control, uno se entrega. Tanto es así que uno se entrega y yo lo llamo a este nivel de conciencia, el nivel de conciencia del niño maduro. Porque realmente uno hace como una sensación de entregarse en las manos de alguien o algo distinto. Voy a tratar de ponerle palabras a esto e inmediatamente corregir cualquier posible error conceptual. Miren esto. Cuando uno vive en conciencia integrada, esta persona, por vivir esta integridad, emana luz, es cierto. Esta persona está apagada, la persona de conciencia alterada tiene la mirada apagada, la persona de conciencia integrada tiene la mirada con luz, porque esta energía cinética de movimiento produce una luminosidad, la persona irradia algo. En ese centro interior que se va abriendo, uno siente una llamada. Esto que voy a describir ahora es una experiencia, no es teórico, es experiencia viva. ¿Experiencia de qué? La experiencia de que hay algo o alguien que da sentido a todo y a todos. Uno empieza a percibir desde el centro interior que hay algo que me habita, que hay una fuerza, una energía, una presencia en mí y en todo que da sentido a todo y que da sentido a mi vida. Que no todo empieza en mí ni termina en mí, que yo soy parte de una totalidad, que soy parte de una larga cadena de historias, en donde la mía es un eslabón de una historia. Y en ese proceso, poco a poco, al ver el todo y no centrarme en mí, empiezo a darme cuenta que hay algo, repito, o alguien que da sentido y en el cual puedo descansar. Cuando quiero explicar esto, siempre lo hago desde mi lugar de papá. Para los que somos papá o mamá, esto lo entendemos muy bien. Cuando Khalil Gibran decía, tus hijos no son tus hijos, son los hijos de la vida. Tú no eres el arquero, tú eres el arco. Las flechas son tus hijos, pero tú no eres el arquero. Hay alguien que te trasciende, que te creó a ti, los creó a ellos, que los ama más a ellos que vos. Entonces, la preocupación tuya es que seas un arco firme, para que Él te pueda usar. Tu preocupación es que seas íntegro, porque en tu integridad Él puede ayudar a que tus hijos crezcan bien. Pero tú no eres el arquero, no eres el dueño de la vida de ellos. Y entonces cuando uno entiende esto, sabe que hay alguien que los ama más que yo. Y no vivo tratando de vivir en un estado de buscar adueñarme de la vida de ellos o vivir en un estado de preocupación excesiva porque sé que no me pertenecen, que son pasajeros de la vida, de mi vida, en su proceso de evolución. Que mientras están conmigo, mi tarea es ser un arco en el cual puedan lanzarse ellos hacia adelante. Pero mi vida no me pertenece, la vida de ellos no me pertenece. Y entonces aprendo a entregarme sabiendo que hay alguien que los cuida, que hay alguien que nos cuida. Y lo que voy a decir ahora, necesito que cada palabra tiene un peso fuerte, porque no se confunda esta entrega y fluir a una resignación pasiva ante un destino ciego. Eso no. Dejar fluir y entregarse no es resignarse pasivamente ante un destino ciego. No. Es una entrega activa ante una providencia amorosa. Porque en la conciencia colectiva del planeta, esta presencia, este algo, esta energía, es amor. No importa el modo que la llamemos. Y lo que ocurre en la conciencia ampliada es que uno percibe que hay esa fuerza sosteniendo todo y uno empieza no a resignarse, sino a entregarse con la conciencia que hay alguien
que ve más allá, que me ama más que lo que yo me imagino y en el cual puedo descansar. Esa es una experiencia. Y eso se le llama, si acá había una conciencia individualista y acá había una conciencia comunitaria, a esto se le llama una conciencia sagrada de la vida, que no tiene que ver con creencias religiosas. Hay mucha gente religiosa que está en conciencia alterada, cuidado, cuidado. No es un tema de pertenencia religiosa, es un tema de experiencia. Y esa conciencia sagrada de la vida a veces puede ser dentro de un marco religioso y explicado religiosamente. Pero a veces me he encontrado con hombres y mujeres con una altísima conciencia ampliada que respetan la dignidad de todos los seres, que respetan la dignidad de toda vida. Y aunque no tienen una religión a la cual pertenecen, repito, viven respetando y cuidando la dignidad de todos los seres porque se sienten parte de esa totalidad, como les digo. Así que no se trata de que uno pertenezca a nada, pero esa es una experiencia de sacralidad que así la llaman las culturas antiguas. Una conciencia sagrada de la vida donde todo es digno y donde hay una red que nos une a todos. Esa experiencia de algo unitivo, de alguien que nos une, que nos permite entregar y fluir, hace que uno, en este nivel de conciencia, si aquí la persona no tenía metas en la conciencia alterada, y aquí sí tiene metas, en la conciencia ampliada la meta es el camino. Entonces aquí hasta me desapego del lugar de llegada. Este caminaba para llegar. En la conciencia ampliada lo que te importa es caminar. Y te importa el paso a paso. Te desapegas del resultado, no importa cuándo llegues. Y no sabes si llegas. Pero la meta es el camino, el aquí y ahora. Por eso, si acá era en la conciencia alterada importaba el tener y el lograr, y en la conciencia integrada importaba el ser, en la conciencia ampliada importa el estar, el estar. El estar aquí y ahora. Me importa este presente, me importa este instante. Pero no el instante de correr. Por eso acá la intensidad aquí era sinónimo de velocidad. Aquí la intensidad era sinónimo de profundidad. En la conciencia ampliada, la intensidad es sinónimo de espiritualidad. Qué loco, ¿no? A ver si me siguen. Esto es común en todas las tradiciones. No se trata de ir a ser espiritual, no es hacer cosas espirituales. Ser espiritual es vivir tu aquí y ahora, tu instante, tu presente, tu estar aquí en unión con esa fuente. Y en comunión con esa fuente poner lo mejor de ti y buscar que el amor esté todo en todos. Eso es ser espiritual. No es hacer cosas espirituales. No es mirar más arriba, es mirar más adentro. Entonces todo es sagrado. Cómo te miro, cómo te sirvo un plato de comida, cómo te saludo, cómo te abrazo. Cada gesto pasa a ser una experiencia sagrada. Entonces no se trata de vivir haciendo cosas especiales. Se trata de hacer especial lo que hago. Eso es, en todas las tradiciones del planeta, eso es ser espiritual. Es cómo vivís el aquí y ahora. Y les recomiendo un libro, se llama El poder de la hora, que está muy bueno para entender este tema. El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Está bueno ese libro. Me permite entender esto de la conciencia del estar. La conciencia del estar. ¿Y qué pasa? Aquí en la conciencia alterada importaba la cantidad. En la conciencia integrada importa la calidad y la cantidad en función de la calidad. ¿Saben lo que importa en la conciencia ampliada? Importa la calidez. Importa la calidez. Importa
que en este aquí y ahora, en este estar acá, seas como un refugio para todos los que quieran estar a tu lado. Por eso en la conciencia integrada vos sos una luz que emana cosas, emana lo mejor de ti. Aquí sos un imán, aquí atraes. En la conciencia ampliada es la persona que tiene tanta calidez que te da ganas de estar con ella. Es la abuela o el abuelo que querés estar todo el día al lado de él. Porque no es el abuelo o la abuela quejosa, sino es la que aprendió a vivir la vida en plenitud. Y siempre cuando estás al lado te alimenta. Es la persona que siempre querés estar con ella porque siempre hay algo que te hace ver, que comprender. Porque su mirada va más allá de lo puramente concreto. De hecho, en esta experiencia de conciencia ampliada, la persona busca la soledad también. Pero aquí la soledad era ponerle sola la propia edad. Aquí la soledad es la oportunidad para encontrarme con esa fuente. Y es tan así que acá era todo denso. Acá empezaba a haber sutilidad. Y aquí en la conciencia ampliada es más sutil todavía. Pues uno pierde densidad, como dije antes, y ya tiene una sensación de ir más fresco por la vida y más libre de muchas cosas. Aquí hay mucha alcalinidad. Y cuando la persona entiende que la soledad es una conexión con la fuente, pasa algo, sí, es verdad. Es como un celular que lo cargas a la noche. Vos cargas tus baterías uniéndote a esa fuente. Entonces pasa algo muy importante que creo que lo dije la vez pasada. Cuando uno tiene momentos de encuentro con la fuente y toma de ahí la energía que te da fuerza en la vida, dejas de buscar en los demás que te den esa energía. Te desapegás, no estás pendiente de lo que los otros hacen o dicen con vos. Porque la fuente de tu felicidad o de tu fuerza no son, escuchen esto, ni tus hijos ni tu familia, no. Yo les doy a ellos la fuerza que recibo. Porque si yo dependo de la fuerza que ellos me dan, estoy pendiente o dependiente de lo que los demás hagan o digan. En cambio aquí me desapego. No es indiferencia, es desapego. Me importa lo que pase a los que me rodean, pero no vivo pendiente necesitando reconocimiento, afecto, vivo pendiente de que no me olviden, no dejen de estar a mi lado. No, hacen lo que pueden, me dan lo que pueden. Pero mi energía, la fuerza que me sostiene en la vida, viene de otro lugar. Por eso es una experiencia energética la soledad aquí, además de ser una experiencia gratificante por encima de todo. La persona que vivía acá la vida era un problema a resolver. Aquí la vida era una oportunidad para crecer. Cuando uno vive en la conciencia ampliada, la vida es un misterio a descubrir. Y lo hablábamos recién con alguien, siempre investigás, siempre te asombra todo, siempre tenés ganas de descubrir algo más. Y no importa la edad que tengas, siempre querés investigar, y a ver esto y a ver aquello. Y el deseo de investigación es producto de una ampliación de conciencia. Uno siempre tiene ganas de saber más, no intelectualmente, sino comprender mejor la vida. Por eso la capacidad de asombro se despierta, por eso el niño maduro. Entonces es cierto que en el nivel de conciencia ampliada, la vida es un misterio a descubrir y todo el día me asombro de lo que pasa todos los días. Este no se asombra de nada, este ya, ¿de qué me va a asombrar? Ya. Este vive asombrándose. Y cuando uno entiende esto, entonces, uno en esta... me faltaba algo. Aquí dijimos que la persona se quejaba de lo que faltaba y no disfrutaba lo que tenía. Gozamos poco por lo mucho que tenemos y sufrimos mucho por lo poco que nos falta. Aquí la persona aprendía a disfrutar lo que tiene.
aquí aparece algo importante. Cuando uno vive en conciencia ampliada, aparece la gratitud. La gratitud, yo diría, es el perfume de la conciencia ampliada. La gratitud es la actitud existencial, que es lo que expresa la persona que está viviendo así, porque ve que todo es un don, todo es dado. Miren esto, en la conciencia alterada, la persona se cree dueño de lo que tiene, se cree dueño de su vida, se cree dueño de lo que hace, se cree dueño de los hijos, se cree dueño de todo. En la conciencia integrada la persona se sabe que es administrador de algo, no es dueño de nada. Apenas soy administrador de mi vida, de las cosas que tengo, soy administrador. En la conciencia ampliada, la persona se siente co-creadora, se siente que no solamente no es ni dueño, sí administrador, pero fundamentalmente lo que tengo, lo que soy, la vida mía y lo que vivo, es para ponerlo en servicio a que todos crezcamos. Por eso soy agradecido por todo, porque no soy dueño de nada. En realidad soy dueño de todo. San Francisco de Asís decía eso, como no soy dueño de nada, soy dueño de todo. Entonces hay un desapego que termina en un agradecimiento, que es lo que uno siente. Recuerden que la palabra agradecer significa el agrado de ser. Y la gratitud de la que estoy hablando no es la gratitud de cortesía al otro porque me dio algo, sino es la gratitud existencial de la vida que me es dada. Y eso me hace ser agradecido. Por eso entonces en este nivel de conciencia, el otro ya no es un compañero de viaje en la vida. El otro pasa a ser un hermano. Es decir, el otro pasa a ser alguien que me importa tanto que lo que le pasa me pasa. El otro pasa a ser alguien importante para mí porque su crecimiento es mi crecimiento, su dolor es mi dolor. En la conciencia alterada la persona dice, yo soy esto. En conciencia integrada la persona dice, yo soy lo que soy. O sea, empiezo a saber quién soy, mi esencia y demás. En conciencia ampliada la persona dice, somos, no soy. Y la palabra somos tiene una virtud, que para un lado o para el otro aparece esta palabra sagrada, Om, que es para la Oriente, es la sílaba sagrada que implica el sonido primordial del universo. Por eso, si en conciencia integrada la persona era un instrumento musical que toca su propia música, en conciencia ampliada la persona ama tocar en una orquesta. En conciencia ampliada, la persona siente que los otros son parte, somos una fraternidad, en donde todos somos con los otros. Y por eso acabo de llegar de México, y en la tradición maya, cuando se saludan en la antigüedad, el saludo era Inlakesh, que significa yo soy tú. Inlakesh, yo soy tú. En vez de decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, acá andamos con cada lío. En vez de decir toda esa huevada, en vez de decir todo eso, era yo soy tú. Y vos me respondías, yo soy tú. Imagínense, los saludo con todo el mundo, yo soy tú, yo soy tú, yo soy tú. Llega un momento igual si no te graba, no se te graba. ¿Por qué? Porque lo que instalaban era la conciencia de lo que te pasa, me pasa. Lo que te importa, me importa. Lo que haces, me influye. Tu crecimiento es mi crecimiento. Entonces la fraternidad que se genera aquí no es lo mismo. Y a veces lo digo como anécdota en mis viajes a Perú y sobre todo a Perú, ¿no? Y a Bolivia. Cuando la gente, hermanos del alma que tengo allá, me miran y me saludan y me dicen, hola Waiki, ¿cómo estás? Ese Waiki significa en quechua hermano. Y cuando te lo dicen mirando a los ojos, te dicen, y hace un año que no nos vemos, o sea, por ahí. Hola Waiki, ¿cómo estás?
Y yo siento como una hermandad de alma, que no pasa por tiempo de hablar mucho, sino pasa por algo de donde ellos piensan en mí y yo pienso en ellos. Es una sensación muy fuerte, esa hermandad que se crea, que es única. Hola Waiki, hola hermano. Parece que la palabra tiene densidad cuando la dicen desde este lugar, ¿no? Entonces, sí, la persona decía acá sí a todo. Esta persona decía no y aprendió a renunciar. En la conciencia ampliada, la persona vuelve a decir que sí a todo, pero no es un sí acumulativo, no, es un sí cualitativo. ¿Y saben qué significa eso? Que de todo toma, no se aferra a nada. Puedo ser cristiano, puedo tener otra tradición, y de todo aprendo, de todos aprendo, de todos aprendo. Es un sí cualitativo, puedo rezar un mantra, rezar un salmo, rezar una oración de un santo, de todo me alimenta, estoy abierto. Por eso decía Krishnamurti, dice, es muy bueno nacer en una religión, pero no morir en ella. Como diciendo, es muy bueno tener cierto marco religioso al comienzo, pero lo bueno es que al terminar de mi vida yo me sienta hermano de todos y no busque lo que nos diferencia, sino lo que nos une, lo que tenemos en común. Y esa conciencia ecuménica o de fraternidad universal es propio de la conciencia ampliada. Y ahora algunos secretos finales. ¿Qué tal si les digo que todos los niños del planeta, todos nosotros, cuando nacimos en este estado de conciencia? El niño vibra la vida desde este estado de conciencia. Y el peregrinar por la existencia es volver conscientemente a ese estado de conciencia. Por eso en todas las tradiciones, no solamente la cristiana, sed como niños no es una idea de una tradición, es de la conciencia colectiva. Entonces, volver a ser como niños no es aniñarnos, no es infantilizarnos, significa volver a recuperar una conciencia que tuvimos naturalmente sin poder ser conscientes de ello. Ya hacia los 3 o 4 años, esta conciencia que se vibra así empieza a entrar en la conciencia densa. La sociedad de consumo y el ambiente de los padres, si no viven una conciencia mejor, el chico tiene que hacer el viaje hacia esa conciencia ampliada. Y como dije antes, lo favorecemos o no, de acuerdo a cómo estemos nosotros. Hay 3 animalitos en cada conciencia. En la conciencia alterada, un animalito típico de esta conciencia, aunque también no es una condena al animalito, sino que es una metáfora, es la hormiga, que evidentemente en el planeta la pasó bien, porque pasó todas las épocas y no murió nunca, así que algo de esto pasa, pero la realidad es que ella va, viene, va, busca las hojitas, las mete en su donde hace sus honguitos y come y se la pasa todo el día yendo y viniendo todo el día, ¿no? La hormiga. En la conciencia integrada, otro ejemplo es la araña, que teje la red y todos los días se levanta y viene todo y controla cada cosa que se rompió y la vuelve a controlar para alimentarse ella y su familia. En la conciencia ampliada, es el animalito que está en todos los videos. Es el animalito muy de la tradición de Oriente y de donde nace este conocimiento, y es la abeja. La abeja dice sí a todas las flores, elige algunas, no daña nada, toma lo mejor de todas y hace un alimento que sirve para ella y para todos los demás. Con lo cual, la abeja representa justamente la conciencia ampliada, que no tiene una conciencia individualista, sino que su conciencia llega a tal punto que hasta al ser humano le sirve de alimento, nunca dañando en el proceso. Otra tradición, que también está en la tradición del Enneagrama, es este insecto que representa los 3 estados y es la metamorfosis completa de la mariposa, que en conciencia alterada es la oruga que come tucu, tucu, engorda, tucu, 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 hasta que llega un momento, y que dicen los biólogos,
que cuando una mariposa pasa cerca de la oruga se da cuenta que no vino a ser oruga. Entonces se pone a pensar. Entonces se va al 5, se mete para adentro, hace la crisálida y empieza ahí adentro a pensar quién soy, para qué estoy, a dónde voy. ¿Se dan cuenta? Ahí adentro. Y pensando todo eso, empieza a darse cuenta que no vino a ser oruga. Y se produce la metamorfosis porque trabaja su interior. Y cuando está lista y dispuesta y descubre quién es, para qué está y a dónde va, sale a volar. Y en la cultura general, las culturas en general, todos tenemos que ser mariposas. No se trata de gente especial, otra vez lo digo, depende de mí. Este nivel de conciencia sagrada de la vida no implica, por favor, de nuevo pertenencia a nada. Implica una conciencia de unidad y de totalidad que impregna mi existencia. Y que, repito, me altero y me levanto por Dios. O sea, nadie está aquí todo el tiempo. En mi experiencia personal, muchos llegan a vivir acá, a veces tienen momentos fuertes acá y otros se caen todo el tiempo. Pero en las culturas la aspiración es llegar acá. Y entonces sí, jugando con las palabras, si aquí era el reloj y aquí es la brújula, ¿cuál puede ser el aparatito para este lugar? El GPS, ¿me entienden? Ahí está. Claro. El GPS te dice dónde estás, la latitud, la longitud, te marca el lugar donde estás. Quizás en vísperas de lo que viene en el planeta, yo creo que hablar de esto que estoy hablando aquí es comprender que lo que viene tiene que ver con esto. Siempre respetuosamente a cada uno, no es cuestión de dogmáticamente decir algo. Pero no estoy leyendo tantas cosas y observando y escuchando. Creo que estamos ya en vísperas de un anhelo colectivo de esto. Porque generalmente cuando se llega a esta realidad, uno se consagra, como dije la vez pasada, se consagra en la vida a un ideal y pone su vida detrás de ese ideal. Y eso hace que entonces podamos vivir y respirar un ambiente mejor. Concluyendo, esta es una invitación. Personalmente sé lo difícil que es. Y en el Enneagrama vamos a ver qué significa cada tipología en cada nivel de conciencia. Pero sé que si nosotros empezamos a comprender esto, que esto no es para pocos, sino para cada uno de nosotros, y si vamos dándonos cuenta que la soledad de la que estoy hablando aquí es una presencia permanente, ¿saben la sensación que uno tiene cuando vive esto? Que ya no estás más solo. Hasta te parece loco, pero sentís presencias todo el tiempo cerca. Y no es porque estás inventando, sino que es una percepción permanente de unidad en donde estás. Bueno, que esta noche haya podido poner palabras a lo que sé que muchos hablamos en forma personal. Que esta noche también, un poco pensando en mi patria, mañana es un día especial. Hoy es el Día de la Bandera para mí, para Argentina. Mañana es el solsticio de invierno, que en todas las comunidades del sur, del hemisferio sur, era el comienzo del triunfo de la luz sobre la oscuridad. Eso es el solsticio, el sol se detiene. Entonces el solsticio, a partir de mañana, la luz le va a ganar a la oscuridad. Mañana es el día más oscuro del año y menos luminoso. Y a partir de mañana empieza el proceso al revés. Por eso todas las comunidades de la Tierra viven mañana en todos los lugares este episodio del triunfo de la luz. Entonces, para nosotros, para nuestras familias, para nuestras patrias, para nuestras regiones, que el anhelo de vivir esto se instale y que con la vivencia propia de cada uno sintamos que nos hermanamos en eso, en buscar una conciencia ampliada para todos nosotros. Que el estudio del Enneagrama, que las ocasiones de encuentro, que la gente que va a escuchar lo que hoy dije y todos los que estamos presentes a través de este misterio de la tecnología a otros lugares,
les podamos trasladar a ellos también, a los que lo vean, el anhelo juntos, colectivo, de vivir así, de volver a recuperar y ser niños maduros. Gracias de todo corazón. Closer than a breath, nearer than a heartbeat, there is only silence, higher than the sky, deeper than the oceans, there is only silence. Closer than a breath, nearer than a heartbeat, there is only silence, higher than the sky, deeper than the oceans, there is only silence. Samasati, remember, Samasati, remember, Samasati, remember,